Muy buenos días, señoras y señores. Estamos empezando el programa Expresiones sobre la Libertad. Hoy, 16 de diciembre del año 2024, a pocos días ya de culminar el presente año. Y de luego, en Expresiones sobre la Libertad, vamos a estar hablando sobre un tema hoy muy importante relacionado a cómo realmente podemos mejorar todavía más lo que hoy tenemos. Pero para ello tenemos que irnos a los principios y a las ideas. ¿Cómo es posible que Uruguay, vuelvo a repetir, Uruguay, un país más pequeño que Paraguay, con 3 millones de habitantes, Paraguay tiene más de 6 millones de habitantes, Uruguay, su PIB per cápita, es decir, el ingreso anual en promedio de los uruguayos, es de $20.000. Del Paraguay es de $6.000. Ese es el PIB per cápita. Y el PIB, es decir, la riqueza que se produce en Uruguay, es de $80.000 millones. Y de Paraguay, $42.000 millones. Hay todavía una notoria diferencia entre nuestro país y Uruguay. Y de eso vamos a estar hablando. Empezamos. Para comprender la diferencia notoria que existe entre dos países pequeños de Latinoamérica y que de luego tienen diferencias también relacionadas, por ejemplo, a su litoral marítimo, nosotros no podríamos dejar de mencionar las cuestiones que hacen al sistema de producción. El sistema de producción que hoy tenemos tiene que ser reformulado a través de reformas que nosotros hemos venido aquí bregando, impulsando. Pero para ponerle pies, digamos, a estas teorías, a estas utopías, a lo que yo siempre denominé como una suerte de tren de aterrizaje a lo que nosotros venimos diciendo, vamos a ver lo que pasa con Uruguay. Uruguay es un país pequeño, ciertamente, que tuvo una gran cantidad de inmigrantes a partir ya del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde para comprender un poco qué es lo que pasó en Uruguay es importante zambullirnos en la historia. Cuando se advino, digamos, la gran revolución liberal en el mundo, los países empezaron a crecer, pero no todos lo hicieron del mismo modo. Estados Unidos, de luego, fue un ejemplo extraordinario y obviamente recibe todo tipo de consideraciones. Pero vayamos directamente al sur de nuestro continente. Vayamos a Sudamérica. Y ahí nosotros vemos Paraguay y Uruguay, dos países pequeños que están rodeados obviamente de dos grandes países en cuanto a territorio y economía, que hay que ser sinceros, son mucho más poderosos que nosotros. Por un lado le tenemos a Argentina y por el otro lado al Brasil. Ambos países, desde luego, tienen un potencial económico importante con los cuales nosotros de alguna manera tenemos que ir sabiendo lidiar. Tenemos que saber entender lo que pasa en nuestros países. Y en el caso de Uruguay es muy interesante porque la primera inmigración que se vino hacia ese hermoso país, por cierto, de Uruguay, se hizo de luego desde Europa porque eran 3 los lugares por donde ingresaban los europeos que de alguna manera buscaban un mejor porvenir, y también por cuestiones que hacen desde luego a estas cuestiones de la intolerancia religiosa. Fueron 2 los factores primordiales que hicieron que muchos europeos vinieran hacia esta parte del mundo. Y me refiero obviamente a toda América, América del Norte, América Central y América del Sur. En primer lugar, la búsqueda de las personas de querer un poco labrar su propio futuro. Y de esa manera, cuando se instaló básicamente ya y se reconoció el descubrimiento de América, muchos europeos se dieron cuenta que América, y me estoy refiriendo aquí a América como continente, desde luego, era un lugar realmente de esperanza, un lugar
que nunca antes se había reconocido como tal, y en consecuencia la Europa, que obviamente ya estaba creciendo y era una Europa ya con un conocimiento en cuanto a la economía, la filosofía, las artes, la poesía, la filosofía, etcétera. Realmente Europa ya a partir del siglo XIX nos muestra un notorio diferenciador con otras sociedades del mundo. Pero el problema de Europa eran permanentemente las guerras. En Europa, si nosotros trazamos, por ejemplo, ya desde el siglo XVIII a esta parte, vamos a ver que Europa prácticamente tiene una guerra importante cada 50 años. Los europeos, por lo visto, les gusta mucho la guerra y obviamente eso no ha cambiado ahora. Ahora tenemos nuevamente otra guerra en esa zona, aunque ya un poco tirado más al este, pero obviamente sigue siendo una guerra. Luego podemos citar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra franco-prusiana, las guerras que hicieron especialmente a la instalación de las repúblicas ya en el Renacimiento entre Italia, Francia, Suiza, etcétera. Y obviamente siempre fue un continente mezclado, digamos, de cuestiones donde están la cultura, la política, la economía, y sin duda nadie puede negar que Europa ha sido y sigue siendo un faro para todos los que de alguna manera creemos que podemos mejorar todavía más, porque muchas veces hay que tener ejemplos. Un ejemplo de Europa siempre ha sido importante, pero los desvaríos que ha tenido también este continente no han sido pocos, y de luego Europa también está perdiendo ese empuje que había tenido especialmente en el siglo XIX a principios del siglo XX. Entonces las personas vienen a buscar un nuevo futuro y lo hicieron hacia América. Por ejemplo, los primeros inmigrantes que vinieron a América del Norte se instalaron en lo que hoy sería la zona de Massachusetts, la zona del estado de Nueva York, etcétera. Y de esa manera lo que buscaban era sencillamente tratar de mejorar sus condiciones de vida, porque encontraban en esta parte del mundo que había mucha libertad. La intromisión del Estado no era una intromisión perniciosa ni dañina. Por eso se escapaban, y por eso, como ustedes saben, la Estatua de la Libertad, que está precisamente en la ciudad de Nueva York, dice ese emblema extraordinario que obviamente es de carácter mundial. El hecho de que esté la Estatua de la Libertad en Nueva York es sencillamente por una cuestión que se relaciona a los primeros inmigrantes, que eran los peregrinos, le decían, que vinieron con el Mayflower para instalarse en esa parte del mundo. Pero la Estatua de la Libertad en realidad significa, y está expresada precisamente en esa expresión que tiene esa estatua, dice que vengan aquí todos los perseguidos, vengan aquí a hacer su futuro en libertad, vengan a este país. Se refería obviamente a la zona de los Estados Unidos, que hoy sería todas aquellas personas que quieren un mejor porvenir en libertad. Permanentemente, como ustedes se darán cuenta, la expresión libertad está muy fuertemente arraigada en la historia, en este caso de los Estados Unidos, y de hecho fue así. Ahí ustedes precisamente están viendo lo que esta monumental obra, esta estatua, precisamente significa, en donde la antorcha que ilumina precisamente el camino para que las personas puedan encontrar un mejor pasar, era la forma correcta para encontrar finalmente un mejor porvenir para la familia. Y esto ha sucedido. Miles de personas llegaron a los Estados Unidos, holandeses. Por ejemplo, por darle un ejemplo, la ciudad de Nueva York se llamó originalmente New Amsterdam. O sea, fue fundada por holandeses, ¿verdad? Después, por estas cuestiones, obviamente que también tienen en cuenta un poco las cuestiones, lamentablemente, de la política y nuevamente nuestro enemigo, el Estado. Ahí eso fue cambiado y se convirtió en la ciudad de New York. New Amsterdam, por ser la capital, obviamente, importante de Holanda, que fue instalada por los holandeses, que eran grandes navegantes y por sobre todas las cosas grandes amantes de la libertad.
Los holandeses siempre fueron una sociedad de navegantes, de inventores, de artistas, de personas realmente siempre deseosas de mejorar con sus familias y tenían una condición, digamos, transversal con los ingleses, la cuestión religiosa. Para ellos eso era importante. Y lamentablemente, por estas cuestiones nuevamente que hacen a los intereses del Estado, muchas veces los propios estados, las monarquías en aquellas épocas del siglo XVIII, XIX, unidos a los intereses de las iglesias, hicieron que también haya una suerte de intolerancia religiosa. Y en consecuencia vinieron y se fueron instalando en toda América de una u otra manera para sencillamente tratar de vivir en paz. Y tratar de vivir, como decíamos, y dice la Estatua de la Libertad, en libertad. Y en América del Sur sucedió algo también similar. Solamente que había una pequeña, gran diferencia que nosotros no podemos soslayar. La diferencia estaba que el Reino de España, la monarquía española, había instalado un modelo económico que era muy diferente a lo que había ocurrido en América del Norte. En América del Sur se instaló un modelo mercantilista. Fíjense que esto es muy interesante para comprender por qué los Estados Unidos progresó tan fuertemente que en menos de 100 años se convirtió, ¿verdad?, en la nación más poderosa del mundo. Y en esta parte de nuestro planeta no pudimos nosotros avanzar como podríamos haberlo hecho. Y la explicación de esa notoria diferencia entre ambas regiones, entre ambas partes del mundo, se encuentra precisamente en el sistema económico. Sistema económico, de luego, que está relacionado a la política, pero es la economía la que va señalando realmente el camino por el cual van tomando las personas. Aquí en América del Sur lo que tuvimos es un realmente incentivo muy fuerte para que las fortunas, el esfuerzo de la gente, siempre esté involucrado el Estado. Se creyó siempre en estas partes del mundo, en Sudamérica en particular, que el Estado tenía que estar siempre ahí de alguna manera presente en nuestras vidas. Y en consecuencia, si el Estado está presente en la vida de las personas, donde se cree que se tiene que involucrar en la producción, el comercio, en la acuñación de moneda, y en errores tan graves como la que ocurrió precisamente con el mercantilismo, donde se creía que atesorar metales preciosos era importante. Por eso todos los metales preciosos de América del Sur especialmente se iban toda Europa creyendo que así esos países, en este caso era especialmente Portugal y España, iban a convertirse en poderosos. Situación que nunca fue así. En consecuencia, esa presencia, digamos, del Estado convertido en este caso en una monarquía y luego de la independencia incluso de nuestros países, no ha variado mucho en un momento dado de la historia. Y no ha variado porque obviamente hay también un condimento que es muy importante tomar en cuenta. Y ese condimento, ese aderezo, es el tema de la filosofía económica de la libertad. En los Estados Unidos, esa filosofía económica de la libertad estaba impregnada, fíjense lo que le voy a decir, estaba impregnada en el corazón y en la mente de las personas. Los peregrinos que huían de Europa por problemas muchas veces de orden, como ya les comenté al comienzo, de orden religioso, porque de alguna manera habían problemas entre las iglesias en aquel momento, y otras personas venían sencillamente porque querían sencillamente ser libres y vivir en un país diferente, en una nación diferente, como luego lo serían los Estados Unidos. Ellos eran personas muy sencillas, no tenían una formación cultural alta. Los que vinieron en esa parte de los Estados Unidos no eran precisamente, obviamente sí, habían algunos
pero la gran parte de las personas eran artesanos, eran agricultores, eran personas que realmente lo único que querían era cultivar la tierra, hacer, digamos, de esa tierra su tierra de libertad. Por eso esa expresión que es muy inglesa, ¿verdad? Mi reino, mi hogar, era muy importante para ellos, porque ellos consideraban que en libertad era mucho mejor precisamente y se hacía mucho más fácil el progreso de un país, y obviamente cuando hablamos de un país estamos hablando de los individuos. En consecuencia, en cambio, a diferencia de lo que ocurrió en América Latina, nosotros fuimos de alguna manera muy afectados por el mercantilismo. Un mercantilismo donde permanentemente el Estado de alguna manera estaba ahí presente. ¿Presente en qué parte? En la producción. Tenías que producir algo y tenías que pedir permiso. Si producías, te cobraban impuestos. Y si no producías, también te cobraban impuestos. O sea, y si comerciabas, querías llevar tu producto de un lugar a otro, también te cobraban impuestos. Es el caso típico de la historia del Paraguay. Como Paraguay ya no tenía, digamos, una salida directa al mar, pues obviamente en un momento dado de nuestra historia, estoy hablando de la época de la colonia, aquí en estas tierras lamentablemente y especialmente se pusieron muchas trabas a la producción y al comercio. Por esa idea precisamente mercantilista. El puerto preciso de Santa Fe, por ejemplo, donde se colocaban mercaderías realmente valiosas que Paraguay producía ya en ese entonces en cuanto se refiere a productos perecederos, especialmente frutas y verduras, tenían un problema. Y el problema es que se estableció en la zona de lo que hoy sería la provincia, digamos, de Santa Fe, la parte de Rosario, se establecieron justamente aduanas y lugares donde se exigían impuestos tan altos. Y de esta manera Paraguay lentamente fue relegado hacia esta zona para de esa manera no poder tener esa relación más asidua, especialmente con el Río de la Plata. Y eso fue lo que de alguna manera empieza a ponerle frenos a nuestro desarrollo. Y aquí en América del Sur, los lugares por donde entraban los inmigrantes eran tres. En primer lugar, Río de Janeiro, especialmente Río de Janeiro, lo cual no significa que no haya otros lugares también. Por ejemplo, toda esta zona de Santa Catarina, del Brasil, los que van, digamos, de vacaciones van a conocer esa zona del Brasil muy bien, la zona de Santa Catarina, pero el ingreso venía por especialmente Río de Janeiro, que como ustedes saben en esa época era la capital del Brasil. El otro lugar por donde ingresaban los inmigrantes, y me refiero a inmigrantes españoles, me refiero a inmigrantes italianos, muy fuertemente de ascendencia italiana, franceses y también ingleses, fue por Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. La mayor cantidad de gente de Europa, especialmente italianos, franceses, también galos del Reino Unido, llegaron a Buenos Aires. Y en Argentina, esto fue algo interesante lo que ocurrió precisamente en Argentina, esa inmensa cantidad de inmigrantes empezaron a poblar a ese país. Y de esa manera ustedes van a ver, por ejemplo, en Argentina, muchos nombres todavía con influencia inglesa, por ejemplo. Ustedes van a ver, qué sé yo, la ciudad de Robson, por ejemplo, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y otras ciudades más que uno va a Buenos Aires y se da perfectamente cuenta cómo hay una influencia muy fuerte inglesa y muy fuertemente italiana. Y de esa manera, obviamente, los que de alguna manera no querían estar, digamos, en esta zona de Argentina o de Uruguay, empezaron a subir el Río de la Plata y tomaron tanto el río Paraná como el río Paraguay y se instalaron en Asunción, que es la ciudad que es fundada en el año 1537 y de la cual también, por cierto, se funda luego
de haber sido destruida la Primera Guerra, la primera ciudad de Buenos Aires, la segunda ciudad, que es la que hoy tenemos en el mundo, hoy actualmente en Argentina, es precisamente la ciudad de Buenos Aires, fundada por paraguayos. Esto es muy importante. Y fueron paraguayos los que defendieron a Buenos Aires de la toma que querían hacer los ingleses, entre los cuales estaba precisamente uno de nuestros grandes próceres, que fue Fulgencio Yegros. En consecuencia, esa gente vino y pobló la Argentina, el Uruguay, parte de lo que se llama el sur del Brasil, y algunos fueron subiendo hacia nuestro país, lo que hoy sería el Paraguay. Pero la característica fue algo muy interesante lo que ocurrió en esta parte del mundo. En Argentina, con la puesta en marcha de la Constitución de Alberdi de 1853, ocurrió algo muy similar a lo que había estado ocurriendo unos años antes, pero en los Estados Unidos. Tanto es así que Argentina prácticamente en menos de 50 años se convirtió en una nación muy poderosa, en una nación realmente en donde, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto, luego de la Primera Guerra Mundial, que como ustedes saben ocurre entre el año 1914 a 1918, Argentina le alimentó a toda Europa. Y en consecuencia estamos hablando de un país, de una zona, digamos, de América del Sur, que realmente produjo alimentos, especialmente carne. La carne argentina, pese a que ciertamente nuestra carne ha ido mejorando de una manera extraordinaria en los últimos años, hay que ser sinceros, la carne argentina desde un comienzo, ya siglo XIX, siglo XX, empezó a tener una calidad importante que no se puede negar. Pero eso fue el resultado, obviamente, de un sistema económico que de alguna manera había diseñado Juan Bautista Alberdi y la preciosa generación del 80 en Argentina, que dio origen a ese gran país que hoy se llama Argentina, desde luego, y que lamentablemente, como nuevamente sabemos, a partir del año 1920 y específicamente 1930, empieza a debilitarse. O sea, esa Argentina poderosa que de alguna manera había venido a convertirse casi como una suerte de émulo, como una copia de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, lamentablemente ya en 1920, 1930, empieza a retroceder con las ideas precisamente que son contrarias a la libertad. Vino a retroceder con las ideas mercantilistas, con las ideas del intervencionismo estatal. Y el causante de ese deterioro de Argentina a partir de 1930 concretamente fue por una cuestión de ideas. La idea de que hay que redistribuir la riqueza sin tomar en cuenta la producción, de que hay que colocarle impuestos a las personas sin tomar en cuenta el trabajo que realizan las personas. En consecuencia, lentamente esa Argentina que había creado tanta riqueza y que tanto había hecho especialmente a partir de esa Primera Guerra Mundial en cuanto se refiere a alimentar a Europa, empezó a caer en decadencia. Interina esa cuestión surge también por una cuestión relacionada a los intereses de Argentina y Brasil. Surge lo que hoy conocemos como la banda oriental. La banda oriental es precisamente Uruguay. Y Uruguay nace para ser como una suerte de tapón, una suerte de amortiguador entre los intereses de Argentina y Brasil. Y en consecuencia, la banda oriental Uruguay, que en realidad tiene mucho también de la influencia argentina o de la influencia italiana, de la influencia francesa, que también se tiene en Argentina, obviamente también recibió los beneficios de lo que había ocurrido en Argentina, convirtiéndose también en un país con muchos espacios de libertad. Pero Uruguay, ya de un comienzo,
se convierte en un país, como sabemos, con litoral marítimo, situación que Paraguay no lo tenía. Y ahí viene una cuestión interesante a tomar en cuenta y que yo creo que hay que ya desmitificar la cuestión. Porque acá se insiste, y a mí me parece que no está bien mentir sobre las cuestiones de la historia, pero quedó así porque se hizo a propósito. Se le hizo creer a la gente de que en la época, especialmente de los López, el Paraguay era un país desarrollado. Y eso no fue verdad. El Paraguay siempre fue un país, lamentablemente, subdesarrollado. O sea, es mentira de que en la época de los López, este era un país desarrollado. Eso no es cierto. Para ponerle nomás un ejemplo así sencillo y para que ustedes vean cómo la influencia de las ideas son importantes. ¿Cómo se llama el Palacio de Gobierno de Paraguay? ¿Cómo se llama? Palacio de los López. Era el palacio de una familia. O sea, los López eran la encarnación de una nueva forma de monarquía, que de hecho era el objetivo que se tenía en Paraguay, habiéndose truncado las ideas de Fernando de la Mora y habiéndose instalado la nefasta y perversa dictadura del doctor Francia. Otra cuestión también que nosotros tenemos que de alguna vez por todas también entender. Y entender por qué el doctor Francia no fue un reivindicador de la libertad. El doctor Francia fue un autócrata, fue un dictador. Y que yo sepa, y cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, sabe que cualquier dictadura siempre es mala. ¿Por qué el doctor Francia le tuvo que matar a todos los próceres? Porque él quería alzarse con el poder con el pretexto de que los próceres como Fernando de la Mora especialmente o Fulgencio Yegros querían comerciar con Buenos Aires. Las ideas de Fernando de la Mora y Fulgencio Yegros eran las correctas. Y eso está en un documento que se firmó y se dio a conocer en la historia del Paraguay, que es el documento del 20 de julio de 1811, de enero de 1812 y de marzo de ese mismo año, que son los bandos, que son los pronunciamientos. En esa época se usaba mucho el español castizo, ¿verdad? Entonces la expresión eran bandos, que son los grandes pronunciamientos. Y un bando, un pronunciamiento que hizo el Paraguay luego de su independencia fue precisamente la de julio de 1811, en donde se dice, y los próceres idearon un país en libertad. El Paraguay se estaba encaminando hacia su libertad en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, pero lamentablemente el doctor Francia, ídolo de muchos, desde luego, empezó a crear la idea de que comerciar y ser parte de alguna manera del circuito comercial con Argentina especialmente, nos iba a hacer perder a nosotros nuestra independencia. Entonces, elabora el doctor Francia el concepto en primer lugar de un consulado con Fulgencio Yegros para dividir al ejército. Y al dividir el ejército empieza el problema del Paraguay. ¿Qué pasa si el ejército paraguayo se divide? Se divide por un lado con Fulgencio Yegros y otros meses gobernado por el doctor Francia. Pues era lógico. Lo que pasó fue que habían adherentes que tiraban, digamos, o se simpatizaban con Yegros, porque Fulgencio Yegros era el líder natural del Paraguay, era el líder político del Paraguay. Pero el doctor Francia, al crear la idea del consulado y al dividir el ejército, crea un problema de inestabilidad que pudo ser resuelto únicamente
por la figura fuerte del mismo Francia, liquidándole y matándole a todos los próceres. Y sobre todo liquidando la llama de la libertad que ya estaba expresada en los ideales de nuestros próceres, especialmente Fernando de la Mora y Fulgencio Yegros. Uno, el líder intelectual, Fernando de la Mora, y el otro, el líder político, que era Fulgencio Yegros. Y ese fue el derrotero histórico del Paraguay. Y para colmo, y para que se sepa bien esto, porque hoy en día hoy se puede estudiar estas cuestiones con variables e informaciones interesantes. ¿Qué es lo que hace el doctor Francia y que continúa después también Carlos Antonio López? Carlos Antonio López ciertamente abre un poco más al país, pero ¿qué es lo que hace el doctor Francia? Y para que ustedes vean el daño que aquí se produjo. Crea las estancias de la patria. ¿Y qué son las estancias de la patria? Son las estancias del Estado. Las estancias del doctor Francia. Él designaba a los administradores de quienes podían producir, criar y producir ganado. Él, una persona que eran los tres poderes del Estado. Él era el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Entonces la gente pero sí, era una época, estamos hablando de 1800, estamos hablando del año 1813 hasta el año 1840 que muere el doctor Francia. En esa época la idea del liberalismo republicano ya estaba en auge. Estados Unidos estaba practicando el sistema capitalista liberal. En Europa también, por eso justamente eran civilizaciones muy superiores. En Argentina también. Y en consecuencia, en realidad ahí está el problema de nuestro inconveniente o rezago. Más allá que yo no voy a negar de los efectos que dieron a nuestro territorio y especialmente al Paraguay la guerra de la Triple Alianza. Yo no puedo negar los efectos que tuvo la guerra de la Triple Alianza porque eso destruyó ciertamente al Paraguay. Pero si nosotros analizamos bien las cuestiones de la historia, la guerra de la Triple Alianza, ¿cuándo empieza? Empieza en el año 1864, cuando ya Carlos Antonio López no estaba en el poder y estaba en el poder ya en ese entonces el general Francisco Solano López. Y Francisco Solano López, quien había ido a Francia y por el cual él dirigió, digamos, el ejército francés en un famoso desfile en París que le dio justamente Napoleón, él se las tuvo de una suerte de ínfulas. Él se convirtió en una especie, o creyó que él era el Napoleón del Plata. Y Paraguay, en consecuencia, con estos inconvenientes que había en las cuestiones que hacen a los límites territoriales, a las cuestiones que hacen a los inconvenientes que tenía, en este caso Uruguay con Brasil, los gobiernos uruguayos, etcétera. Y de luego los problemas que también había en Argentina entre los federales y la cuestión de los porteños, etcétera, que por cierto fue resuelto en la batalla de Pavón en Buenos Aires. En consecuencia, eso hacía que había un ambiente de desequilibrio en el Río de la Plata. En muchas cosas, por ejemplo, Carlos Antonio López, el sucesor que viene a ser del dictador Francia, él abre el país, se da cuenta que este sistema no funcionaba, decía él. Y no funcionaba porque un país que se encierra, un país donde por ejemplo, el propio doctor Francia cierra el Real Seminario de San Carlos. ¿Por qué hace eso el doctor Francia? Y fue una de las cosas que precisamente Fulgencio Yegros y Fernando de la Mora
le dicen a Francia que su proyecto era un proyecto que iba en contra de los intereses del Paraguay. Y al cerrar el Real Seminario de San Carlos, ¿qué es lo que se hace? Y es muy sencillo. Lo que se hace es impedir que haya una reflexión crítica contra una forma de gobierno que era totalmente autoritario. Porque ese era un gobierno autoritario. En consecuencia, lo que se tuvo es un país lamentablemente encerrado y en donde no es cierto que el Paraguay era un país próspero. Era un país pobre y eso se puede entender ya por las mediciones que se iban haciendo en aquella época con relación al Producto Interno Per Cápita, al comercio internacional, a la balanza comercial y de luego con el Producto Interno Bruto, en donde ya se veía la diferencia, pero extraordinaria, que nosotros teníamos, mucho menor de luego con nuestros países, especialmente con Argentina. Y en consecuencia, el problema era ese. Era un estatismo y un mercantilismo demasiado grande. Pero eso no significa que en el Paraguay, y esto es muy importante para tomar en cuenta, que en el Paraguay o los paraguayos nunca, los que nacieron ya aquí en el Paraguay o los primeros criollos en el Paraguay no hayan tenido la idea de la libertad correcta en esta parte del mundo. En la segunda revolución comunera, imagínense ustedes, y esto es interesantísimo analizar, porque justamente este fin de semana estaba leyendo la historia de los comuneros y cómo se gesta la revolución intelectual de los comuneros, porque proviene de la escuela de Salamanca de España, con Vitoria, Juan de Mariana y otros que traen las ideas de la libertad y recalan también en América, desde luego, y por supuesto en un país, en una zona, en este caso, que probablemente era desconocido por muchos, y ese lugar era precisamente el Paraguay. Y ustedes saben que durante la segunda revolución comunera, y estoy hablando concretamente 1732, imagínense ustedes, 1732, estoy hablando antes de la Revolución Americana. La Revolución Americana de la independencia de los Estados Unidos es 1776. La Revolución Francesa es 1789. Aquí, en estas tierras, en 1732, se levantó una proclama que sigue estando vigente en el siglo XXI. Y ustedes saben cuál es la frase de esa proclama, desconocida en nuestras mallas curriculares adrede, de luego, ¿verdad? La proclama decía: libertad y buen gobierno. Y eso fue destruido ¿por quiénes? Por los intereses de la metrópoli, Buenos Aires y desde luego España. Porque no les convenía a ellos que en esta parte del continente se proclame y se levante esa bandera, porque obviamente estaba directamente en contra de los intereses creados, de los grupos de presión que en ese momento obviamente existían en aquella época. Y tanta fue la venganza contra esta zona del Paraguay que vino posteriormente, y eso también es interesante tomar en cuenta para lo que viene con el tema del Mercosur concretamente, se estableció como esa proclama libertad y buen gobierno no fue del gusto de los que estaban en el poder, se estableció el puerto preciso de Santa Fe, ahí en lo que hoy es la provincia de Santa Fe, en Argentina. ¿Y cuál fue la venganza de la metrópoli contra el Paraguay? Y sencillamente una unidad mercantilista estatista. Le colocaron impuestos. Todas las mercaderías que bajaban por el río Paraná, el río Paraguay, venían, obviamente, agarraban el río de la Plata, se paraban ahora allí
en el río, en el puerto preciso de Santa Fe, y se establecieron un impuesto del 80% a las mercaderías. ¿Y qué pasó qué pasaban con las mercaderías? Y de luego perdían todo tipo de competitividad. Cuando llegaban en Buenos Aires, de luego, la mercadería podía tener un precio de 10, pero como el impuesto era prácticamente 8, entonces ¿qué hacías? Esa mercadería tenía que venderse a 30. Y esa mercadería, desde luego, no se compraba. Y al no comprarse la mercadería, obviamente no entraba dinero hacia esta parte del territorio sudamericano. Pero la venganza todavía sería todavía peor. Y esto lo dice precisamente Fulgencio R. Moreno, que estudia este tema muy interesante de la historia del Paraguay. La venganza sería todavía más grande. Las mercaderías que paraban en el puerto de preciso de Santa Fe, además de colocársele ese tipo de tributos, que era como una suerte de tarifa, una unidad arancelaria para deteriorar desde luego la competitividad de nuestros productos, las familias paraguayas ya no podían seguir con sus productos con barco hasta Buenos Aires. Tenían que seguir por carretas. Y en consecuencia, el deterioro fue todavía más. Se probó, según Fulgencio R. Moreno, no más de 6 meses, pero las mercaderías de luego se iban vendiendo por el camino, pero a Buenos Aires ya no llegaban. Y ya no llegaban porque el deterioro era obviamente inmenso, porque todos eran productos perecederos, como de luego era la característica de la agricultura paraguaya en aquel momento. Entonces las naranjas y las bananas obviamente no podían ya competir en el mercado donde tenía mayor afluencia, precisamente que era el mercado de Buenos Aires. Y esa fue la cuestión por el cual el Paraguay lentamente se fue aislando y nosotros perdimos una gran oportunidad. Si nosotros hubiéramos hecho lo que nuestros próceres el 20 de julio de 1811 escribieron en el bando de 1811 y luego en enero de 1812 y en marzo de 1812, yo les puedo asegurar que Paraguay hubiera sido otro. Por supuesto, ¿verdad? Yo reconozco que lo que estoy diciendo va en contraposición a lo que oficialmente se insistió y que es la tesis del doctor Francia, de que no había otra manera que defender al Paraguay que obviamente encerrándole a los paraguayos. Y de esa manera nosotros no teníamos que tener ningún tipo de comunicación. Los libros no entraban al Paraguay solamente con el permiso del dictador. Entonces a mí me extraña mucho, por ejemplo, bueno, este es un tema que es larguísimo porque nos puede llevar a cuestiones que van más allá de lo que estoy citando. Desde luego, ahí tendríamos que entrar a las cuestiones de Juan Eoleari, por ejemplo, etcétera. Pero de todas maneras, yo quería llegar a esta conclusión. Las ideas económicas no están fuera del contexto de las políticas que se aplican. Una idea económica es buena cuando los países deciden sobre su propio destino de acuerdo a sus instituciones de libertad. ¿Y cuáles son las instituciones de libertad probadas con sus errores y sus aciertos? Yo no voy a negar que aquí también hay defectos y virtudes. Así como en un momento dado dijo, Maquiavelo le dijo, decía en El Príncipe, hay defectos y virtudes. El poder hay que saber utilizarlo. Pero obviamente un solo poder, un poder despótico, tiende inexorablemente a corromperse. Y cuando tiende inexorablemente a corromperse, desde luego que va a elegir entre a quienes de alguna manera apoyar y a los que no les va a apoyar. Y esa fue la historia del Paraguay, que también nos explica en un momento dado en su libro sobre las tiranías Cecilio Báez. Y en consecuencia, las ideas económicas están muy relacionadas al contexto político. Las ideas económicas florecen en libertad de comercio, producción,
cuando se reconoce la existencia de algo fundamental y que nosotros vamos a ver ahora cuando asuma Donald Trump el 20 de enero. Ustedes van a ver que de hecho ahora se nota, pero a partir del 20 de enero ustedes van a ver que ahí vamos a estar realmente en una polémica nuevamente interesante para analizar. La necesidad de que los pueblos, con sus tradiciones, sus costumbres, sus historias, con sus defectos y virtudes, tenemos el derecho de decidir lo que nosotros vamos a hacer en nuestro territorio. Y que cualquier intromisión que venga de afuera, aunque sea del país más poderoso del mundo, o que sea, por ejemplo, de una organización poderosa como lo es el Foro Económico Mundial, es contrario a los intereses de los países, porque lo que se pretende es destruir las instituciones de la libertad. ¿Y cuáles son las instituciones de la libertad? En primer lugar, que los tres poderes del Estado existan. Tienen que existir tres poderes, señores, porque un solo poder siempre es omnímodo y un solo poder tiende inexorablemente a corromperse, como de hecho lo han ya expresado los grandes pensadores de la libertad en todos los tiempos. Y no voy a dejar de citar acá a Tocqueville, Alexis de Tocqueville, y a muchos otros, Montesquieu y otros, y por supuesto, sin dejar de mencionar hoy en día que esto se ha llegado a una cuestión que nosotros no podemos soslayar. Hoy en día estamos ante una situación de enfrentamiento entre los que creemos en un Estado y los que creemos en un Estado mínimo o en un Estado cada vez más fuerte, pero que nos deje en libertad económica. Y los que creen que pueden regimentar y dirigir una sociedad desde las cuestiones que hace y las consignas que tiene el Foro Económico Mundial. Esa es la realidad, señores, y a eso es lo que nos enfrentamos hoy en el siglo XXI.